Cuernavaca con Jaime Luis Brito, el corresponsal de Proceso, porque allá han detenido al exrector de esta universidad. ¿De qué se trata lo que está ocurriendo por allá en Morelos? Estimado, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Luis Alberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días al auditorio de Proyecto Puente. Pues esta, Luis, tiene que ver con un proceso, una denuncia que habría interpuesto uno de los dos sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en contra del exrector por supuesto abuso de confianza. Esa es como la parte, digamos, circunstancial de lo que ocurrió el día de ayer. Pero ello se enmarca en una campaña de que el propio rector y el poeta Javier Sicilia han calificado como de persecución política en contra del exrector. No hay que olvidar que el exrector impulsó en su administración una serie de denuncias de violaciones a derechos humanos, el hallazgo de fosas clandestinas en donde se desaparecieron cuerpos, fosas clandestinas que fueron hechas por la propia fiscalía. Es decir, el gobierno del estado tenía sus propias fosas o tiene sus propias fosas en donde hay cuerpos que sus familiares habían estado buscando por años y sin embargo la fiscalía no solo no los identificó, no solo no hizo pruebas genéticas, sino que los enterró en estas fosas clandestinas. Además, por supuesto, desde la propia universidad se estuvo impulsando a los pueblos en resistencia contra los megaproyectos como la construcción de termoeléctricas, ampliación de autopistas y bueno pues mineras incluso, etcétera. Entonces esto desató una reacción por parte del gobierno. El exrector Jesús Alejandro Vera Jiménez dejó el cargo el pasado 4 de diciembre, luego de que se eligiera a su sucesor. Y bueno, pues en medio de todo esto, se conoce que hay varias carpetas de investigación que se abrieron en contra del exrector. Una fue por peculado, otra por enriquecimiento ilícito, otra más, en este caso por abuso de confianza. El día de ayer el exrector estaba en una reunión de trabajo que iba a iniciar apenas. Él llegó a este restaurante a las 3 de la tarde. Entiendo que el lunes pasado estuvo dando clases, entiendo que el sábado pasado estuvo haciendo exámenes tutorales a alumnos de posgrado. Él sigue siendo un investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues el día de ayer estaba a punto de iniciar esta reunión, llegó a las 3 de la tarde a este restaurante en el norte de Cuernavaca y a las 3:30 llegó el propio fiscal anticorrupción junto con el coordinador de la Policía Ministerial y unos 20 elementos de esta policía. Lo detuvieron, hubo jaloneos, etcétera, y bueno, pues lo llevaron primero sin conocer el rumbo, no se sabía exactamente dónde estaba, que estaba en la fiscalía, que estaba, finalmente se supo, después de unas horas, esto fue 3:30, se confirmó a las 7 de la noche, más o menos, que estaba en el penal de Atlacholoaya, un penal que se encuentra en un municipio al sur del estado, el penal, digamos, más importante estatal en Morelos. Y bueno, pues en este penal fue certificado. Ahí mismo, en uno de los juzgados que tiene este penal, se llevó a cabo la audiencia que comenzó alrededor de las 8:30, 9 de la noche, y culminó aproximadamente una hora después, o 2 horas después, por ahí de las 11 de la noche. Y bueno, pues lo que decretó el juez fue la libertad, pero al mismo tiempo lo confinó a su domicilio, a una especie de arresto domiciliario, en donde por un periodo de 144 horas, que es un periodo constitucional que solicitaron los abogados para conocer los elementos de la carpeta de investigación y así poder defender mejor al académico. Y bueno, pues el próximo lunes se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. En esta audiencia pues se van a desahogar algunos de los elementos que se tienen del supuesto abuso de confianza y bueno, pues ahí se determinará la libertad o la vinculación directamente a proceso. El rector tendrá que entregar en las próximas 48 horas su pasaporte, justo porque la fiscalía
La Fiscalía aseguró que no existe un arraigo que garantice que el rector va a continuar aquí en el estado de Morelos. El día de ayer por la noche, la universidad lamentó, condenó y reprobó la detención. Dijo que efectivamente se trata de una campaña de hostigamiento y de persecución política en contra del académico. Y bueno, pues a lo largo de la tarde y noche hubo una serie de reacciones del propio poeta Javier Sicilia, de diputados federales y senadores del estado, del propio obispo de Cuernavaca, que es cercano al ex rector, y por aquí andaban también el senador Alejandro Encinas y el ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quienes se sumaron también ahí en un meeting, en una acción que se realizó por parte de algunos universitarios y de personas de la sociedad civil. Y bueno, pues lamentaron pues esta ola. Fíjate que hay dos personajes que han hecho oposición a Graco Ramírez en Morelos. Uno de ellos es el ex rector Vera, el otro es Cuauhtémoc Blanco, y ambos han sido sometidos a esta cosa que no sé si has escuchado de ella, Luis, una cosa que le llaman el lawfare, que es como el tema de la ley o el método legal, que es un método en donde al enemigo político se le ataca, se le convierte en un perseguido legal, con jueces a modo, con jueces de consigna, con el Congreso en contra, etcétera, etcétera, y además una enorme campaña de desprestigio en medios de comunicación. Eso es, este método pues ha sido utilizado en este caso tanto con el ex rector como con Cuauhtémoc Blanco, quien en diciembre de 2016 fue sometido en menos de 15 días a 3 procesos de destitución, incluido un juicio político armado en menos de 24 horas en el Congreso del Estado. Así que pues es lo que está ocurriendo acá en Morelos, mi querido Luis, el día de ayer por la noche. ¿Es nuevo o cómo, de dónde lo exportaron o qué? Es un método ¿Dónde lo importaron, que ha sido ensayado varias veces en América Latina. Hay por ahí algunos documentos que están circulando en las redes sociales y en algunos portales de análisis político. Justo parece un método que se ha venido refinando en los últimos años, y me parece que a partir de pues las asesorías de personajes y eso que ha tenido el propio gobierno de Graco Ramírez, pues ha venido aplicando este método del famoso lawfare. Hay por ahí un documento, incluso un video, que si quieres más tarde comparto, o en unos minutos más comparto con ustedes a través de las redes mismo, para que ustedes conozcan lo que incluye jueces a modo, argumentos legales. Es decir, por ejemplo, al ex rector lo acusaron de peculado, lo acusaron de enriquecimiento ilícito, lo acusan de abuso de confianza, pero no solo lo acusan, sino además estos delitos, que en la Constitución no son delitos graves, que no implica que no sean delitos menores, no son delitos graves, son acompañadas las denuncias, las carpetas de investigación, con órdenes de aprehensión de inmediato. O sea, el asunto es cómo exhibo a este que es mi enemigo político como un delincuente, y cómo hago para que aparezca tras las rejas, cómo tengo la imagen para poner en la percepción de la gente que este es un delincuente, etcétera. Entonces, fíjate que es muy interesante porque el candidato, el delfín del gobernador Graco, es su hijastro, Rodrigo Galloso, quien ha sido denunciado a lo largo de todo el sexenio de estar detrás de los moches y de los negocios de la familia. Entonces, él es el único candidato del PRD actualmente, es el único precandidato y seguro es el único candidato definido hasta el momento de los partidos políticos, va por el PRD. Y bueno, este personaje, justo en el momento en que Alejandro Encinas y Gerardo Fernández Noroña estaban haciendo pronunciamientos y denuncias muy fuertes el día de ayer por la detención del exrector, justo este personaje puso en su cuenta de Twitter: condeno la detención de Alejandro Vera y pido la destitución del fiscal anticorrupción. Es un mensaje que no se entiende
solamente en la lógica de que la respuesta de la gente en las redes fue brutal contra el gobierno de Graco, justamente por esta detención, porque se confirma con lo de ayer que el asunto parece una cuestión política, una persecución. Imagínate que alguien que en este país, ¿no?, acusado de abuso de confianza, pues lleguen sin que te avisen siquiera, lleguen y te detengan. Lleguen y te detengan en un lugar público, en un restaurante, y que no sea cualquiera, sino que sea el fiscal anticorrupción y el jefe de la policía. Terrible. Y es gobierno del PRD Graco, ¿no? Es gobierno del PRD. Es gobierno del PRD. Parecería el del PRI de los 70s, pero no, para que vean, en todas partes se cuecen habas. Terrible lo que ocurre por allá. Estaremos muy al pendiente. Gracias, Jaime Luis, y estaremos en contacto. Un abrazo, Luis Alberto, un abrazo para toda la gente allá. Muy buenos días. Igualmente, terrible en verdad.